paso adelante, lo que trae la palabra de esta mañana. Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Muy bien, pues hay que ver que esta mañana pues el Señor, pues como siempre, nos quiere bendecir y nos bendice. Aunque hay algunos hermanos que, bueno, pues está un poco mermada la asistencia, porque algunos, bueno, el pastor ya sabéis, está junto con Vicky, algunos hermanos del puerto también, pues visitando en la instalación pastoral de Videocobo, que, bueno, muchos de vosotros, la mayoría yo creo que lo conocéis, así que damos gracias al Señor. Él va a tomar posesión de la pastoral en Carlet, un pueblo también de aquí. Y bueno, damos gracias por su vida. Y está allí pues acompañándole por mucho tiempo, pues hermano en Valdusó, a servir también en esta iglesia, en Segorbe durante mucho tiempo. Él ha estado aquí en misión también y ministrando en Segorbe. Así que ahora, pues bueno, después de su tiempo de seminario y de preparación, pues ahora va a estar allí en Carlet tomando pues la pastoral de esa iglesia. Así que damos gracias al Señor. Y Esteban, bueno, el pastor está allí. Y damos gracias al Señor también, porque a pesar de que nuestra querida Elizabeth está machucha, está la pobre mía, pues como bien sabéis, bastante fastidiada, pero bueno, ella no pierde el ánimo y la sonrisa, y damos gracias al Señor por su vida, y seguimos orando para que pronto la recupere y para que pronto pueda estar con nosotros, que hoy iba a compartir ella la palabra, pero ya tendrá oportunidad en otra ocasión. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver lo que el Señor tiene preparado en esta mañana para nosotros, y vamos a ir para ello a la carta de Corintios, la primera de Corintios. Y qué importante es, hermanos, es muy importante conocer y revisar la historia que nos ha precedido, porque de la historia aprendemos mucho, aprendemos nuestros errores, aprendemos nuestros aciertos. Y dice que aquel que no conoce la historia o aquel que no la supervisa, hay un dicho, ¿no?, que está condenado a repetir pues aquellos errores y aquellas cosas porque quizá no hubieran sido deseables. Y bueno, eso lo vemos a lo largo de toda nuestra historia, desde que el hombre es hombre, desde que el hombre está aquí. Pues podemos ver acerca de guerras, acerca de malas decisiones, acerca de que se repite una y otra vez, ¿no?, muchas situaciones difíciles en la humanidad que no deberían de volver a repetirse. Y ¿sabéis qué pasa? Que con la palabra del Señor también pasa eso. La palabra del Señor está escrita. Hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra del Señor, pero hay mucho de la historia que está escrita en la palabra del Señor, mucho de la historia que el Señor quiere que conozcamos precisamente también para eso, porque Dios es el Dios de la historia y Dios se mueve a través de la historia. Dios es soberano y a Él no se le escapa absolutamente nada. Él tiene un plan desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, el Señor es el Señor de la historia, el Dios soberano, y todo le pertenece. Y Dios tenía un plan, y empezó a ejecutar su plan también a través de su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y aquí vemos ahora en esta carta, en 1 Corintios, a Pablo, que era el siervo del Señor, hablando a esta iglesia de Corinto, que estaba en Corinto. Y estos hermanos eran unos hermanos preciosos, hermosos, amorosos, pero se creían más espirituales de lo que en realidad eran. Tenían muchas cosas que poner en orden delante del Señor. Y entonces Pablo, pues con dureza algunas veces y también con amor muchas veces, pues le tiene que hablar.
y le tiene que decir. Y precisamente en este pasaje que vamos a leer, en el capítulo 10, pues Pablo tiene que empezar a hablar con ellos y a decirle que no quieren que ignoren acerca de precisamente la historia. ¿De dónde viene? De lo que ha pasado, de lo que ha acontecido con sus padres, de lo que Dios ha hecho con ellos. No quiere que ignoren. Y es una exhortación para ellos y es una exhortación también para nosotros, porque también lo dice en este pasaje que vamos a leer. No quiero que olvidéis, ni vosotros, ni los que han de venir, aquellas cosas que acontecieron en el pasado. Así que es muy importante, hermanos, que muchas veces echemos la vista atrás, no para quedarnos anclados en el pasado, pero sí para aprender de nuestros errores y sí para no repetir aquellas cosas que sabemos que desagradan a Dios y podamos caminar hacia adelante aprendiendo y viendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en su propósito y en nuestra vida diaria con el Señor. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer primero del versículo del 1 al 5. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Vamos a leer hasta aquí, aunque vamos a continuar leyendo su palabra. Señor, presentamos esta porción de tu palabra delante de tu presencia. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú, Señor, derrames, Señor, de tu unción en esta hora y que podamos, Señor, aprender más y más de lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque una vez más yo no tengo nada que decir, pero tu palabra lo dice todo, Señor. Y te doy gracias por ella, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo estaba queriendo decir a nuestros hermanos: mirad, la bendición del Señor, como hijos suyos, la bendición del Señor está sobre nosotros. El Señor nos quiere bendecir en todo tiempo, en todo tiempo. Y lo hizo también con su pueblo. Y lo que el Señor no quiere en ningún momento es que nosotros nos olvidemos de eso. Dios te quiere bendecir y tiene grandes planes y grandes propósitos para tu vida. No lo dudes en ningún momento. Pero Pablo le está exhortando, está diciendo: pero no quiero que ignoréis, porque no te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si te olvidas de lo que Dios ha hecho en tu vida, corres el riesgo, como le pasó a estos hermanos, de no alcanzar la promesa de Dios, de no alcanzar la tierra prometida que el Señor quería para ellos. Porque fíjate que dice que la bendición estaba sobre todos ellos. La bendición estaba sobre ellos porque cuando todos pasaron el mar, por cuanto todos fueron guiados en la nube, la bendición estaba sobre todos ellos. Pero no de todos ellos se agradó el Señor, dice. Por lo tanto, muchos de ellos perecieron en el desierto. Entonces, lo primero que le dice Pablo a estos hermanos es que no quiero que ignoréis, no quiero que os olvidéis de que nos mostremos confiados en nuestra vida cristiana y nos olvidemos de las bendiciones del Señor. Fijaros, versículo 11 dice: todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, los que vivimos en estos tiempos finales. Nosotros tenemos mucho que aprender de lo que sucedió y de lo que le pasó a nuestros hermanos en el pasado. Por lo tanto, lo primero que les recuerda Pablo es que Dios los liberó al pueblo de Israel, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Lo llevó en su camino por la tierra, hacia la tierra prometida, los guió
y los llevó estando con ellos en todo momento. Y lo primero de lo que no nos tenemos que olvidar, hermanos, es que Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios está a nuestro lado. Dios nos ama. Y desde la primera vez que nos rescata y nos salva y nos liberta de la esclavitud del pecado y somos sus hijos, Dios está con nosotros. Hemos venido a formar parte de la familia de Dios. No nos podemos olvidar de eso nunca. No te puedes olvidar nunca de que eres un hijo de Dios. No te puedes olvidar nunca de que Dios te ha sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Y te ha sacado también del poder del maligno. No te puedes olvidar nunca de eso. Dios te ha sacado de donde tú estabas, de las tinieblas, a su luz admirable. Por lo tanto, eso lo tienes que tener claro. Esa es la primera bendición y más importante que tú recibes en la vida. Y que lo tenemos por algo básico. Y lo tenemos como algo que ya sabemos. Bueno, sí, eso ya lo sé, que soy hija de Dios. Y yo sé que el Señor está conmigo. Pero a veces lo sabemos tan de cajón que no nos olvidamos de la importancia que eso tiene. De haber sido hechos hijos de Dios cuando no lo merecíamos. Hemos sido sacados de la esclavitud de Egipto. No te olvides nunca. Y desde entonces, desde ese momento, tú empiezas a caminar con Dios. Desde ese momento tú empiezas un camino, un peregrinar hacia donde Dios quiere llevarte. Hasta el día que te encuentres con Él, sí. Pero Dios tiene un camino trazado para ti que quiere que andes. Y desde ese momento tú empiezas a caminar con el Señor. Como el pueblo de Egipto fue sacado de la esclavitud de los egipcios y fue llevado ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Pero hasta llegar ahí, pues hubo un camino. Entonces dice Pablo, y todos, nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. ¿Qué representaba la nube? En ese camino hacia la tierra prometida, el Señor en todo momento iba adelante, iba guiando sus pasos. Y ellos lo veían a través de la nube, una nube durante el día, pues ellos veían una nube, ¿vale?, grande, que todo el pueblo de Israel, imagínate la de gente que era, había muchísimas personas, pero todos veían la nube, el Señor iba delante de ellos. Y esa nube también, pues, los cubría durante el día, del calor del desierto. Imaginaros, ellos tenían hacia la tierra prometida, pues era un camino, pues, no era muy fácil, aunque no era un camino de mucho tiempo, creo que eran solamente unos meses para llegar a la tierra prometida. Pero esa nube que iba delante los guiaba y los protegía también durante el día del sol abrasador del desierto. Y durante la noche, esa nube se convertía en una nube de fuego, una columna de fuego, que los guiaba también donde ellos podían ver la luz y donde los calentaba. El Señor iba delante de ellos en todo momento, de día y de noche, porque dice la palabra del Señor en Éxodo 13, 21, dice: Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran como de día y de noche, dice la palabra del Señor. Tu camino como cristiano no puede pararse. Tú tienes que caminar de día y de noche. Tu camino no es para estar hasta que... Si Dios te dice que no te muevas, sí, porque había ocasiones en que el pueblo de Dios pues tenía que quedarse quieto, ¿vale? Hasta que la nube se ponía otra vez en marcha y entonces todo el pueblo de Israel se ponía en marcha. Pero de día y de noche la nube estaba guiando. De día y de noche, hermano, la presencia del Señor nos guía, está con nosotros, va hacia adelante. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso. Como hijos de Dios tenemos la bendición de que Dios va por delante de nosotros, de que Dios es en nuestro camino, de que Dios es el que nos guía, de que Dios es el que nos protege del calor abrasador muchas veces del desierto. Dice, no quiero que olvidéis, no quiero que ignoréis también de que todos
pasaron y cruzaron el mar. Todos fueron salvados de los egipcios. Todo el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, evidentemente los egipcios no se quedaban quietos. Ellos, enfurecidos, salieron detrás de ellos y querían aniquilarlos. Pero dice la palabra del Señor cómo Dios los sacó y los salvó de una forma poderosa, de una forma extraordinaria. El Señor los liberó, porque los egipcios querían aniquilarlos, los egipcios querían matarlos, pero el Señor, ¿qué hizo? Un milagro portentoso. Abrió el mar y todos, dice, pasaron en seco. Ni un solo pelo de su cabeza se mojó. Todos pasaron en seco. Y sabéis que, hermanos, que cuando empezamos nuestro camino con el Señor, pues claro, el enemigo no le gusta, porque ha sido sacado de su reino, que son las tinieblas, y ahora estás en la luz, en el reino de Dios. Y el enemigo no le gusta. Y el enemigo te va a perseguir. Y el enemigo va a ir como los egipcios detrás de ti. Porque dice la palabra del Señor que él, y como lo vimos también ayer en la película, el diablo viene para robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Y te va a presentar muchas caras, desde la más bonita hasta la más fea, para hacerte retroceder en el camino. Pero ¿sabéis qué? Que nuestro Dios ha vencido al diablo. Amén. Y el Señor que va adelante también está guardando nuestra retaguardia. Y el Señor que va adelante, Él también abre y te da la salida frente a una situación en la que tú muchas veces dices, estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Señor, ayúdame. El Señor está contigo. Y el Señor te salva. Y no debes de olvidar nunca de que Dios ha vencido a Satanás. De que Jesús ha vencido a Satanás. No te olvides nunca. Porque muchas veces estamos entre el mar y muchas veces estamos entre los egipcios. Estamos ahí en medio. Y no vemos salida para nada. Y no vemos salida ni... no sabemos hacia dónde tenemos que tirar. Y de repente el Señor abre un camino por donde nosotros no hemos esperado. Y el Señor nos muestra por dónde tenemos que caminar. Y el Señor nos muestra por dónde tenemos que ir. Y cuando nosotros estamos conectados al Señor, con el Señor, buscándole a Él y mirándole hacia Él, vemos el camino. Y vemos la obra poderosa y la obra portentosa de nuestro Señor. Así que no nos tenemos que olvidar de esto nunca. Sigue diciendo la palabra del Señor que todos comieron del mismo alimento. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que es Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de Él? Él mismo dice, el mismo Jesús dice, en Lucas capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos el alimento espiritual. Nosotros necesitamos, como lo mismo que comemos todos los días, 3 veces o 4 veces o 5 veces, me llega algo menos. Hombre, algunos se conforman con eso, solo 2. Pero lo mismo que comemos todos los días, nosotros tenemos que comer todos los días del Señor. Y es que si no comemos todos los días del Señor, ¿qué nos pasa? Porque vamos primero dejando de tener vitaminas, minerales, nos sentimos más débiles, más cansados, no sabemos qué nos pasa, estamos más decaídos, ¿verdad? Porque no estamos recibiendo los nutrientes necesarios. Pero es que si seguimos sin alimentarnos, ¿qué nos puede? Sin beber agua, ¿qué nos puede pasar? Que nos secamos y nos morimos. Y eso no es el plan del Señor. Dios no quiere eso. Pues Él compara esto con el alimento y la bebida espiritual. Él dice de sí mismo en Juan 6, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Vamos a buscarlo si queréis. Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 49 al 51.
Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor dice, yo soy el alimento que necesitas. Yo soy, ven a mí. Y lo mismo que vuestros padres en el desierto, cuando estaban necesitados de comer y clamaron al Señor y empezaron a quejarse delante del Señor en Éxodo, capítulo 16, y el Señor le dice a Moisés, mira, yo le he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblale y dile, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, así sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor no los dejó a su pueblo morir en el desierto de hambre y de sed. Dios les dio de beber de la roca, Dios les dio el maná para que comiera. El Señor los sustentó en todo el camino, en todo tiempo el Señor los sustentó. Por lo mismo, el Señor nos sustenta y nos alimenta a nosotros día tras día. Dios hace descender todos los días el maná. Todos los días tenemos su palabra, todos los días podemos comunicarnos con Él, todos los días podemos comer de Él. El Señor no nos deja, no nos olvidemos de comer el alimento, no nos olvidemos de beber de Él, que es la roca, que es la fuente de agua viva que tiene para nosotros, que es el único que sacia nuestra sed. No nos olvidemos de esas cosas, no nos olvidemos, porque tenemos un largo camino hacia adelante. Unos hemos conocido al Señor desde bien jovencito, otros lo hemos conocido un poquito más tarde, pero todos tenemos un camino que recorrer. Y en ese camino vamos a necesitar agua, vamos a necesitar alimento, vamos a necesitar protección, vamos a necesitar de todas esas cosas. Y el Señor nos bendice con cada una de ellas. El Señor nos bendice con cada una de ellas. Por lo tanto, si todos estamos bajo esa misma bendición, si tenemos todos al alcance todas esas bendiciones de parte del Señor, no nos descuidemos. No descuidemos nuestra vida cristiana. Porque puede ser, dice, que en el camino nos quedemos por alcanzar la bendición. Y no estoy hablando a lo mejor tanto de lo que es perder la salvación, sino de que Dios tiene muchas más cosas para nuestra vida. Y puede ser que nos quedemos en el desierto y no alcancemos aquello que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Eso muchas veces depende de nosotros, no depende del Señor. El Señor te dice, aquí tengo lo que tú necesitas, lo que yo quiero, el propósito que quiero para tu vida está aquí. Pero no te quedes en el desierto. Y sigue diciendo la palabra del Señor, capítulo 6 hasta el 12, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mirad, hermanos, si no estamos alertas, si nos descuidamos en nuestra vida con el Señor, si olvidamos las bendiciones, si olvidamos que somos hijos de Dios, si olvidamos que tenemos un camino, si nos olvidamos de comer, si nos olvidamos de esa comunión con el Señor, somos muy vulnerables a la tentación. Muy vulnerables a la tentación.
Y la palabra del Señor, y Pablo le advierte a los corintios y le dice, a ver, estas cosas las tenéis escritas aquí en la palabra del Señor y están como ejemplo. Primero, para que no codiciéis un pecado que te puede dejar en el desierto, la codicia. Hermano, el pueblo de Israel no dejó de quejarse en todo el tiempo del peregrinar que tuvieron hasta la tierra prometida. No dejaron de quejarse. Mira que es que ahora no tenemos agua, mira que es que ahora no tenemos el maná, no tenemos comida, mira que es que, Señor, cómo nos has hecho sacar de Egipto, con lo tranquilos, con lo bien que estábamos allí, porque allí no pasábamos calor, porque allí no teníamos estos problemas. Y empezamos a pensar, porque claro, la vida cristiana no es fácil, hermano. La vida cristiana no es fácil. Es una vida llena de bendición, pero no es fácil. Y lo que no te puedes olvidar es que tú ya no eres igual que antes. No lo eres. Tú ya no perteneces al mundo, tú perteneces al Señor. Y la vida cristiana muchas veces no es fácil. Y pasamos por periodos difíciles y de desierto, en la que si nos olvidamos de estas cosas somos vulnerables a la tentación. Y empezamos a pensar y empezamos a recordar qué es lo que teníamos antes. Y empezamos a pensar, jolín, es que yo antes estaba tan a gusto, es que yo antes no tenía estos problemas, es que antes no se metían conmigo, es que antes yo tenía más dinero que cuando estaba en la iglesia, es que yo antes... Y empezamos a quejarnos. Es que yo no recibo las bendiciones que el Señor me ha prometido porque yo no tengo esto. Y empezamos a hacer en la lista al Señor de las cosas que creemos que necesitamos, pero en realidad no las necesitamos. Porque el Señor sabe lo que tiene que darnos a cada uno y cuándo nos lo tiene que dar a cada uno. Pero muchas veces nosotros creemos y seguimos creyendo que somos los amos de nuestra propia vida y que sabemos mejor que nadie y mejor que Dios mismo lo que nosotros necesitamos. Y empezamos a quejarnos delante del Señor. Y no solamente nos quejamos delante del Señor, sino que en vez de trabajar para Él y en vez de esperar en Él, empezamos a trabajar para nuestras propias cosas y para nuestros propios deleites, para nuestros propios caminos. Y nos desviamos del camino que el Señor tiene marcado para cada uno de nosotros, por nuestra codicia, porque le damos cosas que a lo mejor el Señor no nos quiere dar o que no nos quiere dar todavía. Y el pueblo de Israel no dejó de quejarse en todo el camino, pero es que el pueblo de Israel se le olvidó que antes ¿dónde estaban? ¿Antes qué eran? Antes eran esclavos. Es que antes eran esclavos. Y ahora están libres, y libres para ir a un lugar muchísimo mejor. Y se les estaba olvidando eso, se les estaba olvidando el propósito de Dios para su vida. Y empezaron a anhelar cosas que antes tenían, cuando lo que Dios les quería dar era muchísimo mejor. Hermano, el Señor nos quiere dar a nosotros muchísimo mejor, muchísimas mejores bendiciones. Pero no podemos codiciar ni podemos quejarnos delante del Señor de aquello que no tenemos, sino que esperemos en Él, que esperemos el tiempo del Señor, o que nos conformemos con lo que el Señor nos está dando. La codicia les impidió entrar a la tierra prometida a muchos de ellos. La idolatría, hermanos, a veces sin darnos cuenta somos idolatras en el corazón. No nos inclinamos ante imágenes, pero sí nos inclinamos ante nuestros propios deseos. Fijaros, vamos a ir a este pasaje en Éxodo, capítulo 32, del 1 al 8. Es un pasaje muy triste. Capítulo 32, del 1 al 8. Dice así: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón le dijo: pues quitad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras madres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él lo recibió de sus manos y le dio forma con un buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero Dios estaba viendo todas estas cosas y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, y han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Qué triste. El corazón del Señor aquí, me puedo imaginar triste, viendo como su pueblo, porque tarda en bajar Moisés, porque Moisés ha subido delante de la presencia del Señor, y ha subido delante de la presencia del Señor y estaba tardando mucho, y el pueblo se impacientó y dijo, y empezó a decir: a ver, es que no sabemos qué le ha pasado a este tu siervo, que está tardando tanto, a lo mejor se ha muerto, entonces vamos a buscar nosotros nuestros propios dioses. Y no se daban cuenta de que en ese tiempo lo que estaba pasando es que Dios le estaba mostrando a Moisés cómo quería que fuera el tabernáculo. Dios le estaba mostrando a Moisés cuáles iban a ser las leyes que iban a regir su pueblo. Dios le estaba mostrando a Moisés cuáles iban a ser los 10 mandamientos. Dios le estaba mostrando a Moisés todas esas cosas. Pero el pueblo estaba abajo y como no veía lo que estaba pasando y estaba tardando la respuesta del Señor, no se le ocurre otra cosa que ponerse a hacer un becerro de oro y adorarlo y decir encima que ese becerro es el que les ha sacado de la tierra de Egipto y que ese es su Dios. Imaginaos el corazón del Señor. Con razón le dijo a Moisés: anda, baja, que mira tu pueblo. O sea, estaría tan hastiado de esa situación. Es que este no es mi pueblo, es tu pueblo, mira, el que tú sacaste de Egipto. Baja. Y mira, que se han corrompido, lo voy a aniquilar a todos. Y el corazón del Señor está dolido, porque por menos de lo que tendría que ser, empezaron a poner sus ojos en otras cosas que lo iban a llenar, en vez de esperar y poner los ojos en el Señor. Empezaron a poner sus ojos en los hombres, en que Moisés no bajaba, que estaba tardando, y empezaron a poner sus ojos en aquello que veían. En esto es lo que creo, lo que yo puedo ver. Esta es mi respuesta, la que yo puedo ver. Pero no confiaron en el Señor, que les iba a traer y les iba a bajar por medio de Moisés, su siervo, una gran bendición para su vida. Los mandamientos, el tabernáculo, para que Dios habitara en medio de ellos. Y tantas cosas que Dios tenía preparadas para su pueblo, allí en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel no fue capaz de esperar. ¿Cuántas veces nosotros somos idólatras también en el corazón? Que no somos capaces de esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo primero que está delante de nuestros ojos, nos inclinamos delante de eso. Y damos gracias al Señor porque, mira, que por mi esfuerzo he encontrado este trabajo. Pero no nos acordamos de que es el Señor el que nos ha dado el trabajo. Y tantas otras cosas, hermano. No desesperemos. Vamos a esperar al Señor. Vamos a dejar que Él tiene todo planeado, Él tiene todo preparado para nuestra vida, en nuestro camino. Él es de nuestra vida desde el principio hasta el fin. Vamos a dejar que Él tome el control de nuestra vida. No inclinemos nuestros corazones a lo que no honra al Señor. Ni demos la gloria a otras cosas
cuando ha sido Dios el que nos ha sacado de la tierra de Egipto. No demos la gloria a otras cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor que no entraron en la tierra prometida todas estas personas, porque también fornicaron delante de Él. El pueblo de Israel pues se contaminó fornicando contra los madianitas, contra los moabitas, hasta el punto de que terminaron también participando de sus orgías y participando de su idolatría delante de sus dioses, de dioses que no son Dios, esos ídolos. Y dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo no es para fornicación. Fornicación sabemos lo que es, ¿verdad? Tener relaciones sexuales sin estar casado. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que mantenerlo santo, como dice su palabra, porque nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, pertenece al Señor. Entonces no podemos profanar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. No podemos profanarlo con fornicaciones ni con otros dioses. Tenemos que cuidarnos, porque entonces puede muy bien que moramos en el desierto y no alcancemos la promesa, no alcancemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice la palabra del Señor que también tentaron a Dios. Dice, ni tentéis a Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Fijaros, el Salmo 78, que es un cántico, está escrito también para que el pueblo no se olvidara de esto. Y está escrito también para ayudarnos a nosotros, y es un cántico, a no olvidarnos de esto. Dice Salmo 78, del 18 al 22. Dice, tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar el pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y lo oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob, el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Hermanos, existe la tentación muy grande de tentar a Dios. Consciente o inconscientemente muchos regatean con la misericordia del Señor. Bueno, yo puedo decir lo que quiera, puedo hablar lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, total, el Señor es bueno, el Señor me ama, el Señor me va a perdonar. Y jugamos con el Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque con el Señor no se puede jugar. Y también nos tomamos la libertad de dudar del Señor. Y decir, bueno, el Señor ha hecho eso en el pasado, ¿será capaz también de hacer esto conmigo? A lo mejor no es tan poderoso. Hermanos, no. Ellos tentaron y murmuraron contra el Señor cuando estaban viendo todos los días sus milagros, todos los días sus maravillas. Y eran capaces de murmurar y de decir, bueno, el Señor será capaz de hacer esto, y de seguir quejándose una y otra vez. Hasta que el Señor cogió y mandó también serpientes, que muchos de ellos murieron, y murieron, dice la palabra del Señor, 23.000 o 24.000 antes. Y se quedaron en el desierto. Es serio esto. Pero lo peor de todo, hermanos, es dejar de alcanzar la promesa del Señor por temor y por falta de fe. Porque cuando ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Vinieron Josué y Caleb, contaron lo que había allí, y ellos se echaron para atrás. Hay gigantes, entonces no vamos a entrar. Y por temor, por miedo y por falta de fe, de no confiar que Dios los iba a sacar lo mismo que le estaba sacando todas las cosas que le habían acontecido, no fueron capaces de entrar a la tierra prometida. Y entonces dice la palabra del Señor que toda esa generación fue condenada a 40 años
a volver otra vez al desierto y 40 años estuvieron dando vueltas hasta que toda esa generación que no creyó a Dios, que no quiso entrar a la tierra prometida, que tentó una y otra vez al Señor, que pecó una y otra vez delante del Señor, que no se acordó de todas las promesas del Señor, hasta que toda esa generación murió. Y Dios levantó una nueva generación. Y recordó una y otra vez, repitió la ley, que por eso tenemos Deuteronomio, porque es la repetición de la ley, la repetición de la historia, para que supiera toda esa generación lo que Dios había hecho y lo que Dios quería hacer con ellos. Así que, hermano, la historia está ahí y las palabras del Señor, por medio de la historia, podemos conocer, y por medio de los nombres de Dios, de lo que Él ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer quién es Dios, y eso nos ayuda y nos fortalece en nuestra vida para saber que el mismo Dios que actuó antiguamente ha actuado, sigue actuando hoy en día y va a actuar. Así que confiemos en el Señor. No nos olvidemos de ninguna de sus promesas. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Tengamos cuidado de la tentación, porque el pecado está a la puerta. Y dice el versículo también que hemos leído, que todos somos puestos a prueba. Todos somos puestos a prueba. Y a veces no sabemos cómo vamos a enfrentar ciertas situaciones hasta que no estamos metidos ahí. Y a veces nos vienen tentaciones que nosotros pensamos, bueno, yo esto lo voy a superar con creces, no pasa nada. Y nos descuidamos y luego viene la tentación y caemos. Porque muchas veces somos puestos a prueba precisamente para que nos demos cuenta nosotros mismos de que no somos tan fuertes como a lo mejor pensamos, de que no somos tan espirituales como a lo mejor pensamos. Entonces tenemos que cuidarnos, porque el Señor también nos promete que aunque somos puestos a prueba, el Señor nos dará juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar, para que podamos glorificar su nombre. Así que si estamos acorde con el Señor, en comunión con el Señor nos va a ayudar a salir de todas las situaciones, porque el Señor nos conoce, sabe nuestras debilidades, sabe que fallamos muchas veces. Y hermanos, no tenemos que darnos latigazos en el cuerpo por decir, ay, que nos fallamos muchas veces, y no somos dignos ni somos merecedores, no, porque entonces te estás olvidando de que eres hijo, te estás olvidando de lo que Dios ha hecho en tu vida, te estás olvidando de que Dios tiene bendiciones para ti, tiene la tierra prometida para ti. Entonces, ¿sabes de tu debilidad? Sí, pero tú no te puedes quedar lamentándote en tu debilidad. Tú tienes que tener fe y confiar en el Señor y saber que el Señor te va a ayudar a conquistar esos gigantes que están en esa tierra prometida. Porque el mismo Dios que ha estado contigo y que te ha liberado del pecado, de la muerte y de toda tentación y de todo ataque de Satanás, también va a estar contigo para que tú conquistes aquello que Dios tiene preparado para ti. Amén. Muy bien, hermano, vamos a ver. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios de amor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro proveedor. Gracias te damos, Señor, porque nuestra vida, Señor, está en ti, Señor. Porque tú nos das todas las cosas, Señor. Porque tú nos has prometido, Señor, grandes bendiciones, Señor, y yo te doy gracias por las que ya nos estás dando, Señor. Por la que ya nos has dado, Señor, y te doy gracias por la que nos vas a dar, Señor. Porque tú eres todopoderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, a no tener temor, Señor, sino solamente temerte a ti, Padre. Y no temer ni a los hombres, Señor, ni al enemigo, Padre, sino ser prudentes, Señor, estar cuidando, Señor, de nuestra salvación tan hermosa, tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a mantenernos alertas, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en todo momento, Señor, a crecer en esa fe, Señor, a ver con los ojos espirituales, Señor, y no a ver con los ojos carnales, Señor. Padre, ayúdanos a crecer, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos fortaleces cada día, Señor. Y tú, Señor, nos das, Señor, la razón y el motivo, Señor, para continuar hacia adelante, Padre.
Ayúdanos, Señor, no nos dejes, Señor, como yo sé que no nos dejas, Padre. Yo sé que no nos dejas, Señor, en ningún momento, Señor. Pero te ruego, Señor, que ayudes en nuestras debilidades cuando estamos débiles, Señor. Cuando en ese momento, pues, no te estamos agradando como debiéramos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a superar todas las pruebas para la gloria y obra de tu nombre, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos guardes de toda tentación, que nos guardes de todo pecado, Señor. Y que continuemos, Señor, hacia adelante, Señor, sabiendo que nos podemos gozar, que nos podemos alegrar, que tenemos un cántico nuevo en nuestros corazones cada día, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por todo eso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido una bendición especial para esta congregación, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir hacia adelante, hacia la meta que tú tienes preparado para esta iglesia aquí, Señor. Gracias, Dios mío. Anhelamos tu bendición más que todas las cosas, Señor. Por eso fortalécenos y esfuérzanos, Señor. Y que aprendamos a confiar en ti en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Voy a invitar a nuestra hermana Sonia que va a dar un mensaje esta semana. Bueno, nada, la barbacoa tendremos el día 12 de marzo y el precio será de 5 euros por persona. La iglesia de Segovia pondrá la bebida y los postres. Y que vayan diciendo por las personas que se van. El café y el postre, la bebida no. La bebida no. Nos habíamos quedado que era el café y el postre nosotros. Eso es lo que nos propuso este año. Bueno, ¿Vale? Vale, pues que los que vayan ahí, pues lo digamos a Lisbeth para que vaya apuntando. Y empezar a apuntarse que solo está uno. Y antes del jueves, por favor, porque yo tengo que cargar la carne. Sí. Para saber quién va a ir. Y luego, Porque si no, a última hora no hay carne o falta carne, alguno se lo queda fuera. No, el jueves sería 10, jueves 10 de marzo. a la semana que viene. ¿Vale? Cada uno se lleva lo que quiera compartir con la carne, ¿vale? Digamos que Ensalada, pan. lo que os cada uno. ¿Y cuánto de eso me va a por cada uno, verdad? 5.